El tema de este día es principio de la suma y principio de la multiplicación. Vamos a tomar primeramente ejemplos del tema anterior donde veíamos el diagrama de árbol. El principio de la suma y la multiplicación nos ayuda a determinar de cuántas formas posibles podemos llevar a cabo un evento sin necesidad de acudir al diagrama de árbol. Anteriormente veíamos esto. Acá. El ejemplo del cumpleaños, donde nos preguntaban de cuántas opciones teníamos de bebida para ofrecer a los invitados. Y teníamos también el otro ejemplo del menú, donde nos preguntaban cuántas comidas distintas se pueden servir. A partir de esto, vamos a resolverlo por principio de la suma y principio de la multiplicación y ver las diferencias. Por ejemplo, acá veíamos que las opciones de bebida eran gaseosa o refresco. Teníamos así, y de gaseosa teníamos 3 sabores y de refresco teníamos 2 tipos de estos. Entonces, ¿de qué forma podemos evaluar sin hacer el diagrama para saber cuántas opciones diferentes de bebidas se ofrecieron en esta fiesta? Podemos observar acá que son 2 tipos de bebida. 2 tipos de bebida. Y para cada bebida teníamos su clasificación. Para soda teníamos Fanta, fresa y uva. Pero para refresco teníamos horchata y teníamos tamarindo. Podemos ver que son sucesos independientes, porque no podemos decir que podemos tomarnos una gaseosa de horchata, ¿verdad? O un refresco de Fanta, si sabemos que la Fanta es una soda. Entonces, como vemos que son totalmente independientes y que no sucede una después de la otra, acá es donde vemos la diferencia, que aquí vamos a aplicar el principio de la suma. Tenemos 2 tipos de bebida que se desglosan de la siguiente manera. Tenemos 3 variedades de soda. 3 de soda. Y tenemos 2 opciones de refresco. Más 2 de Entonces, a partir de aquí decimos 3 más 2 igual a 5. Vamos a aplicar el principio de la suma porque son eventos que no suceden simultáneamente. ¿Qué pasa con el ejemplo del menú? Donde nos daban el menú principal, que era pollo, y nos daban ensalada a escoger, que podría ser de vegetales y papa, el caldo y el postre. Veamos acá algunas características. Aquí estos eventos se daban de manera continua o simultánea y vimos que se generan eventos compuestos. Es decir, tenemos acá que a partir del pollo tenemos las ensaladas y a partir de esto tenemos el caldo y a partir de esto tenemos el postre. Bien podíamos elegir pollo con papa y res con una fruta, o bien podíamos elegir el pollo con vegetales, con res y elegir flan. Podíamos hacer mezcla. Es de que se generaba uno tras el otro y no había ningún problema. Es como que uno dependiera del otro, a diferencia de aquí. Aquí no es así. Aquí o es gaseosa Fanta, o es gaseosa fresa, o era gaseosa uva. Pero no podíamos revolver acá estas opciones con esta. En cambio aquí sí. Aquí podemos darnos cuenta que podemos aplicar el principio de la multiplicación
porque los eventos suceden uno a continuación del otro y se generan eventos compuestos. Principio de la multiplicación. Entonces, para el ejemplo del restaurante, vamos a aplicar el principio de la multiplicación. El pollo era el platillo principal, o sea que solo es 1. Luego, la ensalada era de vegetales y de papa. Son 2 tipos de ensalada. Luego teníamos el caldo. Teníamos, ¿cuántas opciones de caldo? Teníamos 3, res, camarón y pollo. A continuación teníamos el postre. ¿Cuántas opciones de postre teníamos? 4. Y como pudimos observar, podíamos hacer combinación de unos con los otros. Eran simultáneos. Entonces acá teniendo esto decimos, vamos a hacer aquí 1 por 2 por 3 por 4. O simplemente 2 por 3 por 4, ya que todo multiplicado por 1 nos da el mismo número, ¿verdad? Decimos 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y nos damos cuenta que son las formas diferentes de escoger el menú. Acá tenemos el resultado. Principio del producto. Decíamos que el principio de la suma era que esta no se da de manera simultánea y el principio del producto sí. Ahí vemos diferencia. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos acá este otro ejemplo. Vamos a identificar qué principio aplicar. Dice, Patricia y sus amigas fueron a comprar jugos y al pedir los jugos les dieron las siguientes posibilidades. Tamaño del vaso. Les dieron a ellas a escoger entre tamaño del vaso grande o pequeño. Sabores del jugo. Les dieron a escoger entre fresa, mango o mora. Y los colores del vaso, hasta eso les dieron a escoger que los colores eran rojo, amarillo o blanco. Entonces, ¿qué pregunta nos hacen? ¿Cuántas posibilidades les ofrecen a Patricia y sus amigas para comprar el jugo? Acá debemos de analizar ciertas cosas sin hacer un diagrama de árbol. Vemos que puedo comprar un jugo grande que puede ser de fresa con un vaso rojo, pero también puedo comprar un jugo grande que puede ser de mango con el mismo vaso rojo. O puedo comprar un jugo pequeño que puede ser de mora en un vaso amarillo o un vaso pequeño con un jugo de fresa en un vaso rojo. Todo se da de manera simultánea. ¿A qué conclusión estamos llegando ahí? Que todo se da como continuación del otro y no importa en el orden que nos vayamos. Podemos hacer una mezcla. Podemos combinar entre grande con sabor mango y vaso blanco, pero también el vaso grande con sabor fresa y el vaso amarillo, y eso es simultáneo. Entonces, me doy cuenta que puedo aplicar el principio de la multiplicación. Primeramente, ¿cuáles son los datos? Tengo tamaño del vaso, son 2 tamaños de vaso. 2 tamaños de vaso. Tengo sabores de jugo que son 3. Luego tengo colores de vaso que son 3 también. Y multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Es como nos damos cuenta que
Acá Patricia y sus amigas tienen 18 posibilidades de poder elegir su jugo. Hemos aplicado el principio del producto. Tenemos acá nuestro cuarto y último ejemplo para analizar. Dice, ¿de cuántas maneras se puede viajar de Santa Ana a La Unión si pasando por San Salvador hay 5 caminos diferentes y pasando por Chalatenango hay 3 formas diferentes? Considera que ningún camino pasa por ambos lugares. Imagínese usted, está en Santa Ana y quiere viajar a La Unión, pero quiere saber cuántas posibles rutas tiene para poder llegar a su destino. Vemos acá que si paso por San Salvador, si tomo esa ruta, tengo 5 caminos diferentes. Pero si paso por Chalatenango hay 3. Y para ninguna forma voy a pasar por ambos lugares. Si me voy por San Salvador, obviamente no voy a pasar por Chalatenango. Y viceversa, ¿verdad? Si me voy por Chalatenango, no voy a poder pasar por San Salvador. Acá los eventos son independientes. Vemos que debido a esa independencia que hay de que por sí nos dicen que ningún camino pasa por ambos lugares y que la ruta de San Salvador tiene sus 5 caminos y la de Chalatenango tiene sus 3 formas, sus 3 caminos, desde ya deduzco que voy a aplicar el principio de la suma. Si por San Salvador tengo 5 caminos, acá la solución sería 5 caminos que tengo pasando por San Salvador, yéndome por San Salvador, y 3 caminos que tengo yéndome por Chalatenango, eso me hacen en total 8 formas diferentes que tengo de viajar. 8 formas, rutas, vías que yo puedo tomar para poder llegar a mi destino. Acá tenemos la solución, que es el principio de la suma, ya que si yo me voy por uno de los 5 caminos, que es el de San Salvador, obviamente no me voy a ir al mismo tiempo por el camino, por uno de los 3 de Chalatenango. O es uno o es otro, no es simultáneo. Vemos acá cómo entonces hay diferencias para aplicar el principio de la suma y el principio de la multiplicación. La suma no es algo simultáneo, son eventos independientes, no me generan otro. En cambio, la multiplicación son eventos que sí son simultáneos, me generan otros eventos y suelen ser dependientes uno del otro. Y esto ha sido todo en esta ocasión sobre el principio de la suma y el principio de la multiplicación.